¿Cuál sería, a su juicio, digamos, la ciudad más evangélica en términos, ¿no? Digamos no, yo no digo en conducta, pero que hay más iglesias evangélicas que funcionan, que se predica la palabra, etcétera? Hay dos áreas grandes de presencia evangélica en España, una es Galicia y otra es Cataluña. Dentro de Galicia, en las grandes ciudades de Galicia, hay mucha presencia de iglesias evangélicas, concretamente en Vigo, donde yo estoy, hay 21 iglesias evangélicas dentro de la ciudad. Y el otro sector es Cataluña, en la costa este de España, en el Mediterráneo, y hay también buena presencia evangélica en una parte del sur que se llama Cataluña, especialmente en la zona de Sevilla y en la zona de Huelva. Pasando ahora al terreno espiritual, digamos, bíblico, yo lo escucho bastante. Digamos, yo escucho poco los programas que pasamos aquí porque el tiempo no me permite, pero el suyo da el caso que sale a las 5 de la mañana el domingo, de 5 a 6. Y yo me lo trago todo. Y hay varios, recuerdo todavía algunos principios que en la forma de ofrecer sus cátedras, que habrá sido en diferentes iglesias, se nota que en Dominicana, que tal vez en Argentina y en otros lugares. Y a mí me gustaría que usted dijera algo sobre lo que usted ve ahora como crisis. Sé que una de las crisis es desde luego la cuestión doctrina. ¿Cuál de las tantas doctrinas que hay usted ve en mayor peligro? Yo creo que la crisis grande descansa en el ataque a la doctrina que yo diría fundamental para la formación, que es la Biblia. La interpretación bíblica es defectuosa, la formación teológica es defectuosa en muchos lugares. Se está olvidando la necesidad de una interpretación bíblica que sea consonante y concordante con toda la Biblia, y se está olvidando que la única autoridad de fe y conducta es la Biblia. El problema radica en que necesitamos formar gente en Biblia, yo diría, permitidme esta palabra, adictos a la Biblia, dependientes de la Biblia, para que esa doctrina se mantenga. La doctrina bíblica no es negociable porque no es nuestra, es palabra de Dios. Y tenemos que mantenerla de todas formas, en cualquier momento, de cualquier manera. Le voy a hacer una pregunta tal vez un poco comprometedora, pero de cualquier manera no hay problema. Esas Biblias que traen, comenzando con Scofield, y hay muchas Biblias que traen esos comentarios al pie, etc. En una época, los únicos que traían eso eran las Biblias de orden católico, digamos, Natalie Columba o algo así. Pero con el tiempo aparecieron, y últimamente apareció una donde es desastrosa, no tengo acá la mía, pero está por ahí, ¿cómo es que la llaman? Se llamaba al principio Biblia Pentecostal y luego cambiaron de nombre de la Vida Plena, así se llama, Vida Plena. Y esa Biblia, María, si me puedes traer sobre mi escritorio, hay una tapa negra dura. Sí. Esa Biblia trae algunos comentarios que son muy acejados, por decirlo así. Yo lo usé varias veces explicando hasta dónde uno puede ir con comentarios, y ahora hay que enseñar a la gente que cuando leen la Biblia, qué es Biblia y qué no, dentro del mismo volumen. Y yo veo con cierta preocupación el que tantas veces se use la Biblia, esa es la Vida Plena, si no la conocía bien, con leer algunos textos nomás, y es verdaderamente peligroso, y yo no me explico cómo las personas pueden hacerlo. Fíjese esta parte, yo hasta marqué allí, en Filipenses, está hablando allí, explicando Filipenses 2:12. Sí, en donde se afirma la pérdida de la seguridad de salvación. Aún siendo salvo por gracia, dice. Ya. Hasta eso. Indudablemente, cuando yo me encuentro con alguien que está estudiando la Biblia y me hace un comentario
Le pregunto, ¿eso de dónde lo sacas? ¿De la sí. raya para arriba o de la raya para abajo? Sí. Entonces, si lo sacas de la raya para abajo, no me interesa. Si lo sacas de la raya para arriba, estoy hablando de las notas, Sí. entonces sí. Indudablemente las notas orientan al lector hacia la convicción teológica del que hace las notas. Si la persona que hace las notas es una persona que cree que la salvación puede perderse, va a buscar esos argumentos. El gran problema sobre esa doctrina, concretamente, que es fundamental, es vital, es que nosotros, los creyentes que creemos en la seguridad de salvación, a veces utilizamos una serie de textos que solamente hablan de eso, pero no dan la razón del por qué. Nosotros tenemos que decir a la gente que la seguridad de salvación depende de la acción divina en el salvo, que el Padre está comprometido en que nadie caiga de la gracia, lo dice Judas, cuando dice aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros delante de su gloria con gran alegría. Por tanto, el Padre no va a permitir que ninguno que sea salvo pierda su salvación cayendo de la gracia, porque la salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. De manera que no hay posibilidad de que caiga nadie de la gracia porque el Padre no lo permite. En segundo lugar, la acción del Hijo, que se compromete con el Padre en que ha de resucitar todo lo que el Padre le da en el último día. No algunos, sino todos. Por tanto, Cristo se compromete en mantener en la unidad de resurrección y de esperanza a todos los creyentes. Y finalmente el Espíritu Santo, que le es dado a cada creyente como señal, como arras de la posesión adquirida para el avance de la gloria. De modo que una persona que es salva, por mucho que haga, si es salva, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos que son convencidos pero no convertidos, pero si la persona es salva de verdad, no puede en modo alguno perder su salvación, porque sería quebrantar las posibilidades de acción de Dios, y eso es imposible. Claro, además la salvación depende de Él, y no de, digamos, Él es el que salva y mantiene, de mi mano nadie os arrebatará. Será muy claro una y otra vez. Hay una serie de qué sé yo, de aspectos que tienen que ver con la salvación, donde muchos hermanos comienzan a dudar. Nosotros hemos sacado una experiencia, varias experiencias muy frecuentes. Por ejemplo, dicen, mire, ya saben ellos la posición que la salvación, si usted fue salvo, depositó su fe en Cristo, el Señor le salvó, usted es salvo, ¿no? Todo el mundo sabe. Después vienen preguntas tales como, mire, yo me casé y después mi esposo me dejó y después yo me volví a casar, ¿qué pasa con mi salvación? Y eso a mí me parece que un aspecto, yo no sé, yo puedo estar equivocado, pero todavía no me convencí en eso que esté equivocado. Creo que hay un problema muy serio, incluso en los predicadores, muy serio, cuando no se estudia, por ejemplo, las profecías bíblicas. Para mí que al estudiar las profecías llegamos necesariamente al tribunal de Cristo. Y la gente, muchos cristianos no ven y no pueden enlazar de alguna forma el asunto, que como hay cristianos que son tan carnales como los corintios, por ejemplo. Y ellos van al mismo cielo. Y al final de cuentas todos somos lo mismo. Al no explicar el asunto del tribunal de Cristo previo el gran trono blanco, los cristianos realmente ignoran, y es la gran mayoría de pastores no tocan el tema de las profecías, de cómo se cumplen, qué es lo que está en el futuro, por qué la iglesia no va a estar en la tribulación y cosas por el estilo. Al no explicar eso, yo siempre les digo, bueno, esperen hasta llegar al tribunal de Cristo, y tal como dice Juan en su epístola allí 2:28, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Yo creo que habrá muchas sorpresas ante el tribunal de Cristo. Habrá vergüenza, habrá pena, habrá protestas y cosas por el estilo. Repito, yo no soy un predicador de profundo calado, pero eso para mí resultó ser claro desde el momento que comencé a estudiar las profecías bíblicas.